Nunca imaginé que una vida tan tranquila pudiera esconder tantas fisuras. Mi nombre es Sofía, y hasta hace poco creía tenerlo todo bajo control, un trabajo estable en una farmacia del centro de Puebla, un pequeño departamento con vista a los volcanes y Diego, mi pareja desde hace 3 años. Vivíamos rodeados de rutinas que, de tanto repetirse, se convirtieron en escudos contra lo incierto. Diego, mecánico de manos fuertes y mirada intensa, no era el hombre perfecto, pero era mi hombre, o al menos eso me repetía cada noche mientras preparaba mole casero o escogía un vestido cómodo para ver películas juntos. Yo creía que la estabilidad era sinónimo de amor, que el silencio en la mesa podía ser compañía, que el cansancio podía justificarlo todo. Pero algo dentro de mí empezaba a susurrar en las madrugadas, eso es todo. A veces me encontraba mirando el reflejo de mi rostro en la ventana, buscando una chispa que ya no reconocía. Entonces ocurrió. Una noche, bajo una lluvia suave y callada, vi algo en la calle que cambiaría para siempre el rumbo de mi historia. La lluvia caía como un susurro sobre los tejados cuando lo vi. Era un bulto tembloroso bajo el toldo de una tiendita cerrada, apenas visible entre las sombras y los reflejos del agua en el pavimento. Me acerqué sin pensar. Un cachorro empapado con el pelaje grisáceo y manchas café, me miraba con unos ojos tan grandes, tan tristes, que sentí que me atravesaban. No ladró, no se movió. Solo me miró como si ya me conociera. Me quité la bufanda de lana y lo envolví con cuidado. Su cuerpo estaba helado, su respiración débil. Lo llevé conmigo sintiendo que en ese momento, no solo lo rescataba a él, sino también una parte de mí que se estaba apagando. Al llegar a casa, lo sequé con una toalla vieja, le di un poco de leche tibia en un platito y lo arropé con una manta junto al sofá. Lo llamé Tormenta. No solo por la lluvia que lo había traído, sino por el torbellino silencioso que comenzaba a revolver mi interior. Diego llegó tarde esa noche. Entró con el ceño fruncido, el uniforme del taller manchado de grasa, y un olor fuerte a gasolina y cansancio. Cuando vio al perro, frunció más el entrecejo. ¿Qué es eso? Un cachorro. Estaba solo, muriéndose de frío. ¿Y pensaste que lo mejor era traerlo aquí? ¿No tenemos ya suficiente?, murmuró tirando su chamarra sobre el sofá. Otra pulga más. Me quedé en silencio. No tenía fuerzas para discutir. Solo acaricié a Tormenta, que ya se había acomodado en mi regazo. Era tan pequeño, tan frágil, pero su calor me reconfortaba más que cualquier palabra de Diego. Esa noche dormí poco. Escuchaba su respiración tranquila desde el rincón y por primera vez en meses, no me sentí completamente sola. En los días que siguieron, Tormenta se convirtió en mi sombra. Me seguía por la casa, dormía junto a mis pies mientras leía, se acurrucaba en mis piernas cuando la tristeza me atacaba por sorpresa. Si alguna lágrima caía, él la lamía con esa lengua cálida, como queriendo borrar el dolor. En cambio, Diego parecía cada vez más ausente. Pasaba más tiempo en el taller, volvía más tarde, más cansado, más encerrado en sí mismo. Su mirada ya no se detenía en mí como antes y cuando lo hacía, era con una mezcla de fastidio y desconcierto como si no entendiera que había cambiado. Y lo que había cambiado, en realidad, era yo. Empecé a notar detalles que antes ignoraba, como el silencio de Diego pesaba más que cualquier grito, como el afecto se transformó en rutina, como mi reflejo en el espejo comenzaba a recuperar una luz que no venía de él. Una tarde al volver del trabajo encontré a Tormenta esperándome junto a la puerta. Su cola se movía con un ritmo alegre y sus ojos brillaban como si supiera algo que yo aún no entendía. Al entrar, noté que Diego no estaba. Sobre la mesa, una nota rápida, salí. No me esperes. Era la tercera noche en la semana que lo hacía. Me serví una taza de té de manzanilla, me senté en el suelo junto a Tormenta y sin pensarlo, susurré, no sé cuánto más puedo seguir así. En ese instante el timbre de mi celular vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Carla, mi amiga de la universidad. Solo decía, Sofía, ¿cuándo fue la última vez que fuiste feliz de verdad? Me quedé mirando la pantalla con el corazón en vilo. Algo en ese mensaje se sintió como un llamado. Un eco desde lo más profundo. Y sin saber por qué sentí que la verdadera tormenta aún no había comenzado. Pasaron horas antes de que respondiera el mensaje de Carla.
Lo leí una y otra vez como si sus palabras pudieran reordenar mis pensamientos. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste feliz de verdad? No supe qué responder. No porque no tuviera una respuesta, sino porque la que tenía me dolía demasiado. Me levanté del suelo con Tormenta siguiéndome como siempre, y me detuve frente al espejo del baño. Tenía el cabello suelto, un poco desordenado, y los ojos ligeramente enrojecidos. Me observé con una atención que había olvidado. ¿Quién era esa mujer? ¿La que se conformaba con migajas de cariño? ¿La que se disculpaba por sentir demasiado? Respiré hondo y me atreví a escribir: no lo sé, Carla. Pero creo que necesito descubrirlo. Su respuesta fue inmediata: ven este fin de semana a Cholula. Tráete a Tormenta. Hay café, sol y risas. Lo necesitas. Esa noche, mientras Diego roncaba en el cuarto, me senté en el sofá con una taza de té de Jamaica entre las manos. Llevaba un camisón de algodón lavanda que me abrazaba con delicadeza, y Tormenta se acurrucó a mi lado como si entendiera el peso que llevaba encima. Afuera, la lluvia golpeaba suave contra los cristales, pero adentro, sentía que una marea comenzaba a moverse dentro de mí. El sábado por la mañana, me preparé con un cuidado que ya no tenía nada que ver con agradar a Diego. Elegí un vestido de algodón terracota que marcaba mi cintura con un cinturón de cuero. Me pinté los labios de un rojo suave y recogí mi cabello en una trenza floja. Tormenta, con su collar nuevo de cuero marrón, parecía tan listo como yo. Tomamos el autobús hacia Cholula, y mientras el paisaje pasaba por la ventana, cerros verdes, iglesias coloniales, campos de maíz, sentí algo parecido a la esperanza. Carla me recibió con un abrazo largo, de esos que no necesitan palabras. Su casa era luminosa, llena de plantas, colores y vida. El patio estaba perfumado de flores y mole poblano. Esa noche organizó una fogata. Me senté cerca del fuego descalza, con la falda negra rozando mis tobillos y las uñas aún pintadas de coral. Tormenta se acomodó junto a mí como un guardián leal. Entre risas y vino tinto apareció él. Miguel. Un amigo de Carla, fotógrafo con el cabello oscuro ligeramente despeinado y una mirada profunda que me desarmó. Se sentó a mi lado con una sonrisa tranquila y dijo, señalando a Tormenta: si ese perro es tu mejor amigo, creo que estoy un poco celoso. Reí, sorprendida por lo fácil que fluyó la conversación. Hablamos de libros, de viajes, de soledad y de lo que cuesta mirarse de frente. Su voz era cálida, serena, y cuando sus dedos rozaron los míos al pasarme una taza de chocolate caliente, sentí un cosquilleo inesperado. No era solo atracción. Era algo más sutil, más hondo, una posibilidad. Esa noche, mientras intentaba dormir en la habitación de invitados con Tormenta a mis pies, no podía dejar de pensar en esa mirada, en ese roce. Cerré los ojos, pero el corazón seguía despierto. Porque por primera vez en mucho tiempo, alguien me había mirado como si yo todavía existiera. La mañana siguiente desperté con el sol filtrándose por la ventana y el sonido de los pájaros en el jardín. Tormenta dormía profundamente junto a la cama, su respiración lenta, segura. Me quedé unos minutos observando el techo blanco, sintiendo una ligereza nueva, como si durante la noche algo dentro de mí se hubiera desanudado. En la cocina, Carla preparaba café y pan dulce. Me abrazó al verme entrar, y aunque no dijimos mucho, su mirada lo decía todo: bienvenida a ti misma. Pasamos el día entre charlas ligeras, risas y anécdotas que no recordaba cuánto necesitaba. Por la tarde salimos a caminar por las calles de Cholula, Tormenta feliz de correr entre flores y adoquines. Pero lo que no me esperaba era volver a encontrarme con Miguel en la plaza principal, justo cuando el sol comenzaba a teñirlo todo de dorado. Llevaba una cámara colgada al cuello y una sonrisa que se encendía sin esfuerzo. Sofía, ¿verdad? Dijo con una mezcla de sorpresa y alegría. Pensé que te habías esfumado como un buen sueño. Reí, un poco sonrojada. Nos sentamos en una banca con Tormenta a nuestros pies, y volvimos a hablar como si ya nos conociéramos desde hace años. Me contó que había dejado un trabajo de oficina para dedicarse a capturar la vida en imágenes, calles, rostros, instantes que pasan volando si no sabes mirar. ¿Y tú qué capturas? Me preguntó en voz baja. Lo miré sorprendida. No lo sé, tal vez momentos que no quiero olvidar, dije sin pensar. Asintió como si entendiera más de lo que decía. Miguel no tenía prisa.
Me hablaba como quien te invita a quedarte sin exigirlo. Me ofreció acompañarnos de regreso a casa de Carla, y acepté. Al llegar, Carla organizó una pequeña cena bajo las luces cálidas del jardín. Miguel se quedó y todos reímos entre velas, tortillas calientes y copas de vino. Yo lo observaba de reojo. Su risa era honesta, sus gestos suaves, su mirada a veces se perdía en mí de un modo que me desarmaba. Cuando se despidió ya tarde me dio un abrazo lento, que parecía querer memorizar mi forma. Su loción, una mezcla de madera y cítricos, se quedó flotando en el aire después de que se fue. Esa noche, mientras me desmaquillaba frente al espejo, vi algo distinto en mi rostro. Una chispa que no tenía que ver con Miguel, ni siquiera con Tormenta. Era mía. Era mía y había estado dormida demasiado tiempo. Me acosté con el corazón latiendo suave pero firme. Y entonces, justo cuando estaba por quedarme dormida, sentí que alguien deslizó algo bajo la puerta. Me levanté descalza y recogí un papel doblado. Tenía una sola frase, escrita con una letra temblorosa: no dejes que él te cambie. Todavía eres suya. Un escalofrío me recorrió la espalda. Afuera, todo era silencio. Pero dentro de mí algo comenzaba a despertar, algo entre el miedo y la certeza de que el pasado aún no había terminado conmigo. No pude dormir esa noche. La nota seguía en mi mano, arrugada por la presión de mis dedos. No dejes que él te cambie. Todavía eres suya. Las palabras resonaban como un eco antiguo, uno que conocía bien. Me senté en la cama, con la bata de algodón envolviéndome los hombros y Tormenta dormido a mis pies, ajeno al temblor que me recorría el cuerpo. ¿Quién la había escrito? ¿Era Diego? ¿Alguien que lo conocía? ¿Alguien que me vigilaba? Me asomé por la ventana, pero la calle estaba vacía, apenas iluminada por la luz temblorosa de un farol. El miedo no era nuevo, pero esta vez venía envuelto en duda. Al amanecer, Carla me encontró en la cocina, con los ojos cansados y la nota sobre la mesa. ¿Quién haría algo así?, le pregunté con la voz quebrada. Ella la leyó en silencio y me tomó la mano. Sophie, a veces el pasado no acepta que lo hayamos dejado atrás. Pero eso no significa que debamos dejarlo entrar de nuevo. Esa mañana decidí regresar a Puebla. No porque quisiera, sino porque necesitaba enfrentar lo que había dejado en pausa. Me despedí de Carla con un abrazo largo, y de Miguel con una promesa apenas susurrada: nos veremos pronto. En el autobús, mientras Tormenta dormía con la cabeza en mis piernas, repasaba cada momento del fin de semana. Supe que algo había cambiado en mí, aunque no pudiera explicarlo del todo. Pero al llegar al departamento, todo ese cambio se tambaleó. La puerta estaba entreabierta. El corazón se me paralizó. Entré lentamente con Tormenta alerta detrás de mí. No había señales de fuerza ni objetos revueltos. Todo estaba en su lugar, demasiado en su lugar. En la mesa del comedor, encontré otra nota. Esta vez más directa: no lo dejes entrar. Él te observa. Él te conoce. La letra era la misma, temblorosa e inestable. Pero el mensaje del mensaje era más oscuro. Miré a mi alrededor, sintiendo que las paredes respiraban. Cerré la puerta con llave, bajé las cortinas, y me senté en el suelo con Tormenta en mi regazo. El miedo ya no era solo emocional, era físico, como si alguien estuviera realmente allí, justo fuera de mi alcance. Durante los días siguientes traté de seguir con mi rutina. Trabajé en la farmacia, saludé a los clientes, conté pastillas como si todo fuera normal. Pero nada lo era. Al llegar a casa, visaba siempre debajo de la puerta. A veces no había nada. A veces sí. Notas más breves, más crípticas, que está esperando. No lo olvides. Y una tarde, al volver del trabajo, encontré no solo una nota, sino un objeto pequeño junto a ella, un llavero de corazón de obsidiana. Mi corazón dio un vuelco. Era el mismo que Diego me había regalado en nuestro primer aniversario. Lo levanté con manos temblorosas y sentí un vacío en el estómago. Afuera, un trueno retumbó en la distancia. La verdadera tormenta, supe entonces, aún no había llegado. Pero se acercaba, y esta vez venía por mí. Esa noche no encendí las luces. Me moví en penumbra con el llavero de obsidiana aún en la mano,
frío como la idea que comenzaba a formarse en mi cabeza. Lo observé bajo la luz de la cocina, el mismo diseño, la misma grieta diminuta en un costado. No podía ser una réplica. Era el suyo. El que Diego había dejado de usar cuando empezó a llegar tarde, cuando su silencio empezó a doler más que sus palabras. Tormenta me seguía de cerca, con las orejas erguidas, atento a cada ruido. Intenté convencerme de que era solo una coincidencia o una casualidad absurda, pero las casualidades no se deslizan bajo la puerta en plena noche. Me senté en el sofá abrazando mis piernas, con el corazón latiendo como un tambor. Pensé en llamar a Carla, pero algo me detenía, miedo, vergüenza, el deseo absurdo de resolverlo sola. Entonces escribí a Miguel. Solo un mensaje breve: encontré algo que necesito contarte, ¿podemos vernos? Su respuesta llegó de inmediato. Por supuesto. Mañana en el Zócalo, donde tomamos café. Esa noche dormí poco. Me envolví en una bata de seda negra que apenas rozaba mi piel, buscando en su suavidad un consuelo. Me acosté en el sofá con Tormenta a mi lado, su respiración calmada contrastando con mi insomnio. Al amanecer preparé café y me vestí con cuidado. Elegí una falda larga de lino ocre y una blusa negra de algodón con mangas amplias, el mismo conjunto que me había hecho sentir fuerte días atrás. Me pinté los labios de un rojo cereza, solté el cabello, y salí con Tormenta caminando a mi lado. Miguel ya estaba allí, sentado bajo una sombrilla, con una taza en la mano. Al verme se levantó con una sonrisa suave, pero al notar mi expresión, su gesto se volvió serio. ¿Qué pasó?, preguntó con voz baja. Saqué el llavero del bolso y lo puse sobre la mesa. Su rostro se endureció. ¿Es de él?, asentí. Lo encontré junto a una nota. No fue casual. Alguien entró. Miguel miró a su alrededor con desconfianza, luego me tomó la mano. Esto no puede seguir así, Sofía. Tienes que denunciarlo. ¿Y si no es él? ¿Y si es alguien más que juega con mi pasado? Susurré. Sea quien sea, no estás sola. Yo estoy contigo. Sus palabras me estremecieron. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía verdadero respaldo. Hablamos por horas y al despedirnos me abrazó con fuerza, como si no quisiera soltarme. Al volver a casa, decidí buscar algo de claridad. Revisé una vieja caja de recuerdos bajo la cama, esa que había guardado después del primer año con Diego. Cartas, fotos, pequeñas cosas que alguna vez significaron tanto. Y allí al fondo encontré algo que me heló la sangre, una nota idéntica a las actuales. Misma letra, misma tinta deslavada. No era nueva. Ya antes había estado allí en mi vida, sin que yo lo supiera. Cerré los ojos con el papel entre los dedos, mientras Tormenta se acercaba y apoyaba su hocico en mi pierna. La amenaza no era reciente. Había comenzado mucho antes. Solo que ahora, por fin, estaba dispuesta a mirarla de frente. Me quedé sentada en el suelo con la caja abierta frente a mí y aquella nota antigua entre las manos. La observé con detenimiento, los bordes estaban ligeramente amarillentos, como si el papel hubiera estado escondido durante años. Era idéntica a las que ahora aparecían bajo mi puerta, con esa letra temblorosa que parecía escrita por alguien al borde de algo, miedo, desesperación, o locura. ¿Cómo no la había visto antes? ¿Por qué estaba entre los recuerdos de Diego? Sentí que una parte de mí empezaba a encajar piezas que no quería aceptar. Diego no solo se había ido emocionalmente mucho antes de que Tormenta llegara. Quizás también llevaba consigo algo más oscuro, algo que había logrado esconder en pequeños gestos, en silencios demasiado largos, en miradas que yo no supe leer. Me levanté con las piernas entumecidas y fui al baño a lavarme la cara. El espejo me devolvió una imagen cansada pero más lúcida. No podía seguir ignorando las señales. Esa misma tarde, decidí volver a revisar cada rincón del departamento. No solo por seguridad, sino por intuición. Revisé cajones, libros, estantes. Tormenta me seguía como siempre atento, moviendo la cola con suavidad como si tratara de animarme. En la parte trasera del closet encontré una libreta vieja, de tapas negras, oculta tras una pila de toallas. No recordaba haberla visto antes. Al abrirla, el aire pareció detenerse.
Reconocí la letra de Diego, pero el contenido me dejó sin palabras. No eran cartas ni notas de amor. Eran fragmentos. Frases sueltas sin fecha ni contexto, escritas con furia, con rencor. Ella se va. Pero no sin pagar. No sin saber quién soy. Nadie te mirará como yo. La voy a recuperar, aunque tenga que destruir lo que ama. Sentí que el corazón me golpeaba en el pecho como si buscara salir huyendo. Cerré la libreta con manos temblorosas y la abracé contra mí. No estaba imaginando nada. No eran solo notas sin firma ni objetos olvidados. Era una amenaza real, escrita desde hace tiempo, incubándose como un veneno lento. Respiré hondo y me obligué a pensar con claridad. No podía quedarme allí. No esa noche. Llamé a Miguel con la voz baja y firme: tengo pruebas. Hay algo más grave de lo que pensábamos. Voy por ti, dijo sin dudar. Quédate con Tormenta. No abras a nadie. En menos de media hora estaba en la puerta, y al verlo, sentí que todo mi cuerpo soltaba un peso invisible. Le mostré la libreta. No dijo nada. Solo me abrazó con fuerza y me condujo hasta su coche. Tormenta subió al asiento trasero sin hacer ruido. En el camino no hablamos. Solo el sonido del motor y la respiración entrecortada de mis pensamientos. Al llegar a su casa, Miguel me preparó una infusión y me envolvió en una manta. Esta noche duermes aquí. Mañana vamos a la policía. Asentí en silencio, pero en el fondo sabía que no sería tan sencillo. Porque mientras intentaba cerrar los ojos, sentí que algo, o alguien, seguía observándome desde la oscuridad. Afuera, en la calle, una sombra parecía no moverse nunca. Dormí poco en casa de Miguel. Aunque su presencia y la de Tormenta me ofrecían una especie de refugio, había algo en el silencio de la madrugada que me devolvía a ese miedo primario, ese que no se explica con palabras pero se siente en el cuerpo como un frío que no se va. Me levanté antes de que saliera el sol. Fui a la cocina, descalza, con una manta sobre los hombros. Preparé café en silencio mientras Miguel aún dormía en el cuarto de al lado. Tormenta se sentó a mis pies y me miró con esa calma suya, como si me recordara que aún estaba viva, que aún podía elegir. Sostuve la taza caliente entre las manos y me dejé llevar por los recuerdos. ¿Cuándo fue que dejé de escucharme? ¿Cuándo empecé a normalizar el miedo? El control de Diego nunca fue con gritos. Fue con gestos pequeños, con silencios que condicionaban, con miradas que hacían que me encogiera. Su amor era un cerco invisible que fui aceptando sin darme cuenta. Y ahora sus sombras seguían aquí aunque él no estuviera. A media mañana, Miguel me acompañó a la estación de policía. Entregamos la libreta, las notas, el llavero. El oficial que nos atendió fue paciente, pero sus ojos delataban escepticismo. Necesitamos pruebas más directas. ¿Tiene registros de mensajes, fotografías, cámaras de seguridad? Negué con la cabeza. Me sentí frustrada, impotente. Como si todo lo que sentía no bastara. Como si el miedo no fuera prueba suficiente. Miguel intervino con firmeza. Ella está siendo acosada. Psicológicamente. Esto puede escalar. Por suerte al final aceptaron levantar un informe y recomendaron vigilancia en mi domicilio. Fue poco, pero era algo. Al salir, el sol brillaba con una fuerza irónica. Caminamos en silencio por una calle llena de vendedores de flores. El aroma a jazmín me golpeó de lleno. Era el perfume que usaba cuando aún me sentía yo misma. Cuando aún no me había perdido en la rutina, en el miedo, en el amor mal entendido. Me detuve frente a un puesto y compré un ramito pequeño. Lo acerqué a mi rostro y por un instante sentí que una parte de mí volvía. Esa noche, ya de regreso en el departamento con Miguel quedándose a dormir en el sillón, y Tormenta acostado como siempre junto a mi cama, me senté frente al espejo. Me quité el maquillaje lentamente. Me observé con atención. Las ojeras, las marcas de cansancio, pero también esa chispa tímida que insistía en seguir encendida. «Estás aquí», susurré. No era una afirmación. Era un descubrimiento. Me puse una bata de lino color marfil y caminé hacia el balcón. La ciudad vibraba con luces lejanas. Sostuve el ramito de jazmín entre los dedos.
Y en ese silencio tibio, sin sobresaltos, sin gritos, sin miedo, sentí algo parecido a la paz. No era total. No era definitiva. Pero era mía. Y eso, por ahora, bastaba para respirar. Mañana sería otro día. Y yo, por fin, me estaba eligiendo. Pasaron los días y con ellos, el miedo comenzó a deshacerse como niebla bajo el sol. Volver a casa ya no era un acto de valentía, sino de pertenencia. Cambié las cortinas, pinté una pared, compré un cuaderno nuevo. Miguel venía a veces, otras no, y estaba bien así. Había aprendido que no todo acompañamiento necesita ser constante para ser verdadero. Tormenta seguía a mi lado, más grande, más fuerte como yo. En sus ojos encontré algo más que compañía, lealtad silenciosa, esa que no exige nada, que solo permanece. A veces, cuando el viento sopla desde el oriente y hace vibrar los cristales del balcón, aún siento una sombra cruzar por mi espalda. Pero ya no huyo. Solo respiro. Me siento con mi taza de té de manzanilla, con los pies descalzos sobre el piso tibio y escribo. Escribo para no olvidar. Porque aprendí que hay traiciones que no vienen con cuchillos, sino con promesas vacías, que la fidelidad verdadera no se mendiga, se reconoce. Y que a veces perderlo todo es la única manera de encontrarse. Porque incluso la flor más hermosa nace entre las grietas. Y algunas tormentas no llegan para destruirnos, sino para limpiarnos por dentro.